La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Hermano, qué alegría tan grande poderte saludar de nuestro ministerio Monte Olivar. Es una alegría poderte saludar y llegar a tu corazón y a tu hogar una vez más con la explicación de la palabra del Señor. Siempre hacemos cortos explicativos para edificar las vidas en Cristo Jesús. Este canal es un canal de enseñanzas bíblicas en las cuales semana a semana subimos videos para poder explicar pequeños cortos de la Biblia. Ahora, si no eres miembro de nuestro canal, te invitamos a suscribirte mediante la campanita acá abajo para que te suene cada vez que subamos un video semana a semana. Qué bendición poder llegar a tu hogar y a tu corazón con una enseñanza más bajo el título ¿qué es sacudirse el polvo de los pies? Un término judío que tenemos que muchas veces estudiar la cultura judía para poder entender temas como el presente, para poder saber el significado espiritual de este tema. Debemos de ir a la cultura judía. Ahora nos resta más que poner esta enseñanza en manos del Señor. Amantísimo y Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre de la Gloria, porque nos permites presentar una enseñanza más en tu nombre. Poderoso Rey, gracias, Señor, porque siempre va al frente de nosotros. Gracias por presentarnos ante este público que oye cada vez que nosotros subimos una enseñanza a todos los países que nos ha permitido llegar. La gloria y la honra sean para usted. Ahora, Padre de la Gloria, yo pido, Señor, que tu mensaje a través de tu Santo Espíritu baje a mi corazón y que uses mi lengua y mi boca para edificar este pueblo. Señor, todas las puertas que están abiertas, que no sean suyas, ciérrelas en este momento, para que tengamos esa conexión espiritual con el reino de los cielos y sea usted el que hable a través de nuestra boca. Padre de la Gloria, llega y edifica los corazones. Es necesario en este tiempo tan peligroso que vivimos, llamado principio de dolores, poderoso Rey, que anuncian la llegada de usted a las nubes por su iglesia. Gracias, papito lindo, Señor, todo esto se lo vengo pidiendo en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Ahora traemos un tema muy especial. ¿Qué tiene de significativo sacudirse el polvo de los pies? Una enseñanza que debemos de ver mucho la cultura judía para poderla entender. Iremos a la primera cita bíblica en el libro de Mateo capítulo 10 del verso 12 al 15. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiese ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Acá vemos una práctica de la sociedad judía, por eso es necesario estudiar la cultura judía, pues sabemos que nuestro Señor Jesús fue judío y la misma palabra dice que la salvación viene de los judíos. Pues en su parte final de Juan 4:22, Él dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces veamos el origen del sacudirse el polvo de los pies. Este ritual
del polvo de los pies como una señal donde los discípulos no han sido bien recibidos es una enseñanza dada por el mismo Jesús. Mateo, Marcos y Lucas registran esta instrucción de maneras similares. Al explicar este acto, las interpretaciones señalan que se trataba de dejar testimonio del rechazo que han recibido los predicadores y el evangelio mismo, tal como lo señala Marco. Dentro de las costumbres del antiguo Israel se trataba de brindar hospitalidad al viajero, el cual había viajado. En este tiempo los viajeros eran muy frecuentes y viajaban de una ciudad a otra y habían ensuciado sus pies con el polvo. Símbolo de esta hospitalidad al viajero se encuentra en las ocasiones cuando, por ejemplo, era recibido con agua para lavarse los pies, y por lo tanto un símbolo adecuado del rechazo es cuando los discípulos se tenían que ir y dejar esa casa o esa ciudad, y debían de sacudirse ellos mismos el polvo de los pies, ya que nadie les había recibido ni ayudado. Veremos otra cita bíblica en Marcos 6, del verso 7 al 13. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este punto es muy importante, ya que el objetivo de sacudirse el polvo de los pies es levantar testimonio, como dice su palabra, contra aquellas ciudades o personas que habían decidido no escuchar el evangelio y ni siquiera mostrar hospitalidad con sus mensajeros. Las escrituras, que integran el mismo concepto con acciones similares, en Hechos 18:6, Pablo, al ser rechazado en su prédica por los judíos, pone testimonio contra ellos, sacudiéndose sus vestidos y diciendo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo estoy limpio, desde ahora miré a los gentiles. Acción que posiblemente se remota a la maldición de sacudir la ropa que es mencionada en el libro de Nehemías. Iremos al libro de Nehemías para ver el capítulo 5, verso 13. Y dice su palabra: además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Sea rechazado no es único, son varias las escrituras, como hemos visto, que integran el mismo concepto con acciones similares. Los caminos no estaban pavimentados y la gente viajaba caminando. Usaban sandalias, mi querido hermano, en ese entonces, y los pies los ensuciaban de lodo y de polvo. Era una práctica judía que aún nuestro Señor Jesús enseñó. Ahora vamos a ir a ver Hechos capítulo 13, del verso 50 al 52. Y la palabra dice: luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad, e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé, y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo
y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Esta porción bíblica nos narra el momento en que Pablo y Bernabé fueron expulsados de la ciudad por predicar el Evangelio de Jesús. Hermano, yo te quiero preguntar en este día, ¿qué hubiera pasado en la historia si Pablo y Bernabé hubieran regresado a sus hogares llorando y dándose por vencidos sobre lo que les había sucedido? Aquí vemos un gran ejemplo a seguir de estos hombres de Dios. Ahora, solo porque nos voltean a ver mal, decimos, yo ya no regreso a esa iglesia o casa. O por qué no decirlo hasta alguna ciudad. Qué bueno que Pablo y Bernabé no se detuvieron al ser expulsados de la ciudad y ellos siguieron haciendo esa gran labor encomendada por nuestro Señor y se sacudieron el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. No llegaron enojados ni criticando lo que les había sucedido. Llegaron llenos de gozo y del Espíritu Santo para realizar esa gran labor encomendada, mi hermano. Qué gran ejemplo nos da la palabra de Dios. Esos eventos y situaciones que pretenden quitarnos primeramente la fe, el ánimo y esperanza deben ser sacudidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tenemos que sacudirnos los pies de todo aquello que nos impide hacer lo que Dios espera de nosotros. Aunque otros no quieran entender el mensaje del Evangelio y cierren las puertas al mensaje de la palabra de Dios, eso no será obstáculo para que continuemos con la misión de Dios, a sacudirnos los pies, mi querido hermano, y a caminar llenos de gozo y del Espíritu Santo. Creo que una frase que vendría muy bien a esto es: no hay que perder el tiempo gritando a oídos sordos. Si no son recibidos, no deben molestarse con ellos, ni siquiera con su polvo. Creo y considero que el sacudirse el polvo era una evidencia clara de que ellos deberían de salir fuera, manifestando una situación espiritual muy real en cuanto a que no fueron recibidos y librándose de culpa mientras avanzaban hacia la siguiente ciudad. En resumen, sacudir el polvo de los pies es una forma de indicar impureza. Veamos qué dice el comentario bíblico de los creyentes. Vamos a ver, Robert Welch sugiere que sacudir el polvo de los pies, el acto simbólico que debían realizar los discípulos de Jesús al salir de un pueblo que los rechazaba, tiene un triple significado. Lo veremos, mi querido hermano. 1. Anuncia la inevitabilidad del juicio, ya que se corta simbólicamente el contacto y la oportunidad de arrepentimiento. 2. Declara que los evangelistas han hecho su trabajo y se lavan las manos para no tener más responsabilidades. 3. Califica a esa casa o pueblo de pagano. De estas tres, la tercera es la más significante. Los judíos se sacudían el polvo pagano antes de entrar en la tierra santa. Del mismo modo, los emisarios de Jesús demuestran que los pueblos que los rechazan a ellos y al que los envió han perdido su herencia en el reino de los cielos. Un mensaje similar se transmite a través del acto simbólico de Juan de bautizar a los judíos, un acto normalmente reservado a los conversos al judaísmo. De este modo, Juan reintegra simbólicamente a los judíos en el pueblo de Dios, dando a entender que sin su bautismo son ajenos a Israel. Sin embargo, el presente texto sobre sacudir el polvo pagano lleva esto a un paso más allá del mencionado. Los que rechazan a los enviados de Dios son excluidos simbólicamente y enfáticamente del reino de Dios. Otras referencias del Nuevo Testamento, sacudir el polvo, incluyen los tres significados anteriormente descritos, aunque a veces uno de ellos es más prominente que los otros.
En Hechos 18:6 en particular parece destacar los tres aspectos descritos. Al salir de la sinagoga de Corinto, Pablo se sacude el polvo de su ropa y dice: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Eso es referente al punto 1 mencionado. Estoy libre de mi responsabilidad. Esto se refiere al punto 2 antes mencionado. A partir de ahora iré a los gentiles. Aquí tiene que ver con el punto número 3. Con su última línea, Pablo invierte la práctica judía habitual de limpiarse los pies antes de pasar de territorio gentil al judío. Pablo pasa del territorio judío de la sinagoga al territorio gentil, la casa de Ticio Justo, y se sacude el polvo antes de hacerlo. Los judíos creyentes se unen a él, oiga mi querido hermano, mientras avanza hacia un campo de predicación más efectivo, es decir, más fructífero. Y de los nuevos modos y costumbres de la Biblia, veamos esto. Para los judíos, sacudir el polvo de sus pies era una señal de que el territorio gentil era impuro. En el Nuevo Testamento esta acción indica que los que han rechazado el Evangelio se han hecho como gentiles y deben enfrentar el juicio de Dios. Esto lo pueden ver en Hechos 13:51. Espolvorear el polvo sobre la cabeza era señal de luto. Veamos Josué capítulo 7 verso 6 y dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Sentarse en el polvo denota una aflicción extrema. Veamos Isaías capítulo 47, verso 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Otra característica, el polvo se utiliza para denotar la tumba. Veamos Job capítulo 7, verso 21. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Otra característica es lamer el polvo es una señal de sumisión. Veamos Salmo 72, verso 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Otra característica, arrojar polvo a alguien es una señal de aborrecimiento. Segunda de Samuel 16, verso 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Ahora también vemos otra característica en Hechos 22:23, que morder el polvo es sufrir una derrota. Se convirtió en una expresión común a través de su uso. Y dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Como dije, morder el polvo es sufrir una derrota. Ahora, mi querido hermano, con esta enseñanza quiero dar el mejor consejo acá. Arrepentirse significa repudiar algo en lo que has creído y a lo que te has aferrado para creer y aferrarte a otra cosa. El arrepentimiento es la llamada a cambiar de opinión sobre el gobierno de nuestras vidas. Así que si un hombre está pecando o siendo religioso, debe arrepentirse, porque el reino solo funciona en la mente espiritual. Los reinos chocan. Cada reino quiere gobernar. Cuando un reino está en el poder y otro reino viene a tomar el dominio, hay guerra.
El mensaje de Cristo es el arrepentimiento al otro reino. Otro reino viene a nuestra vida que echará fuera los demonios y establecerá la mente de Cristo. Dios nos ha llamado a arrepentirnos del gobierno de la carne, del gobierno de la mente carnal, del gobierno del mundo, del gobierno de la religión, del gobierno de los sistemas eclesiásticos, del gobierno de las leyes y de las ordenanzas externas y de todo lo que pertenece al viejo orden, es decir, al viejo hombre. Arrepentirse del pecado, sí, pero mucho más, es toda una economía, una mentalidad, todos forman una nueva vida, todo un sistema de cosas del que debemos arrepentirnos para entrar en el gobierno del reino de Dios. Cuando hablamos de entrar en el reino, estamos cambiando muchas cosas. Debe de haber un cambio en todo nuestro mundo de existencia, de donde lo que has venido pensando debe ser cambiado. ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? ¿Cómo vivimos en este mundo y hacia dónde pensamos que vamos? Todos nuestros conceptos y realidades cambian. En nuestro nacimiento natural vivimos de la tierra, pero en nuestro nacimiento espiritual, quiero que oigas esto, mi hermano, venimos del cielo, nos estamos despojando de esa identidad de Adán, de la mente de Adán, del estilo de la vida de Adán, de la sabiduría, el conocimiento y la capacidad adámicos, y en nuestro nacimiento espiritual viviremos anclados al cielo, tendremos mentalidad del reino, lo cual te llevará a creer en Dios y en su voluntad escrita en su palabra. Él te iluminará en este nuevo caminar de la mano de Él. Creámosle y confiemos en sus promesas. Nunca podremos caminar desconectado del reino de los cielos, de donde está nuestra ciudadanía. Ahora te invito a que tu mirada siempre esté puesta en el cielo, de donde viene nuestra redención. Hermano, ahora no nos resta más que decirte que Dios derrame de su bendición en tu corazón, y nos veremos en la siguiente enseñanza.